nos habla y aquellas cosas que Dios quiere que conozcamos de Él, aquellas cosas que Dios quiere que podamos avanzar. Dios siempre nos lleva a avanzar. Y primeramente, antes de predicar, quería agradecerles a todos por este año 2022, por las ofrendas misioneras, porque la realidad es que Dios ha sido fiel a través de las vidas de cada uno de ustedes, en el sostén a cada misionero, a Susana Fernández, a la familia López de Chaco, y a Eugenia y a su esposo, que Eugenia pidió oración, está con su hija ahora en el norte predicando por el tema de Navidad con su hija más grande. Y con cada uno de ellos hemos estado ofrendando, hemos estado trabajando con América Mejía, a quien la casa ha recibido con mucho amor. América está en España ya trabajando. Y damos gracias porque todavía hay mucho más. Todavía Dios tiene mucho más para poder seguir acompañando a más misioneros, no solo en la parte económica, sino en la oración. Los Gavis han sido una gran bendición para mi vida y para la iglesia también. Gracias por cada uno de ellos. Gracias porque Dios a través de cada uno de ellos nos enseña y a través de cada uno de ellos nos bendice y nosotros podemos bendecirlos a ellos. Así que vamos a orar. Les pido que se pongan de pie y podamos hoy disponer nuestro corazón. Algo de lo que Dios me decía todo este tiempo es que a veces venimos a la casa de Dios, o Dios quiere hablarnos aún en nuestra casa, pero nuestro corazón no está dispuesto a escuchar. Es como que oímos a lo lejos, es como algo lejano, pero Él quiere hablar, Él quiere que podamos disponer nuestro corazón. Así que hoy es el día de disponer el corazón. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por todo este año a través de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Quiero agradecerte por sus vidas, porque sus manos han sido generosas para bendecir a tus misioneros, a tus hijos, a tus hijas que están en el campo misionero. Gracias por cada uno de ellos, que puedan seguir siendo fiel a ti, que puedan seguir orando, que puedan seguir dando. Y aquellos que tienen quizá guardado el llamado misionero, que está escondido, que está temeroso, Señor, que puedan dar ese paso de fe para ser formados, para ser capacitados por ti, Señor. Hoy, Señor, te pido que tu gloria sea manifiesta, que tu gloria se manifieste, que esas cadenas se rompan, que esos yugos se pudran a causa de tu unción, y que tu palabra, Señor, como lo dice, Señor, está escrito, dice que es más cortante que espada de doble filo, que pueda penetrar a lo profundo del corazón, aquello que humanamente aún nosotros desconocemos, pero que tú sí conoces, que tú sabes, Señor, aquello que debe ser sanado, aquello que debe ser quitado y aquello que debe ser renovado, Señor. Renueva las mentes, renueva los corazones, Señor. Y te doy gracias, papá, por este tiempo. Gracias por este año. Gracias por tu fortaleza. Gracias por tu amor y por tu fidelidad, porque nos has sostenido. Y no es casualidad que hoy estemos aquí. Señor, esto es muestra que nos has sostenido, que tu amor ha sido fiel en nuestras vidas, que tu gracia, Señor, nos levanta cuando nos caemos, cuando no soportamos la prueba, pero tu gracia nos levanta, Señor. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. El título de la prédica es el escenario de la gloria. Ese es el título que Dios me da para esta prédica. Y la pregunta es, perdón, porque hace mucho calor. Me voy a sentar. La pregunta es si algunos fueron alguna vez al teatro. ¿Alguien fue al teatro alguna vez?
pocos. Deben ir a experimentar ir al teatro. El Señor lo que me decía es que cuando uno va al teatro no es como el cine. Uno piensa que es como el cine y la realidad es que no. ¿No? Hay muchos cambios de escena, hay muchos cambios de vestuario, de decorado. Las tramas cambian, ¿no? Es como que por ahí hay un momento determinado que uno se asombra porque es como una escena así de repente que cambia y que no se lo espera. Aparte es diferente, está en vivo y en directo, ¿no? Y eso hace que nos mantengamos expectantes cuando vamos al teatro. Detrás de escena siempre hay dificultades. Los vestuarios, hay a veces obras de teatro que tienen ensayo de cambio de ropa y son muy rápidos porque el actor tiene que cambiarse muchas veces o la actriz y tienen que ser minutos, segundos, decir, bueno, tenemos que ensayar esto porque tiene que salir bien. Y el Señor me decía que Él nos lleva por muchos cambios de escenario en nuestras vidas. Que detrás, ¿no?, de escena, muchas veces vivimos cosas que solo nosotros sabemos, con lo que hemos estado batallando. Muchas discordias a veces en las familias, división, enojo, pruebas. También cosas buenas. Pero la mayoría de las veces nuestros cambios de escenarios tienen que ver con los sucesos y las pruebas que vivimos. El tema es que dentro de escena, ¿no?, cuando estamos dentro de escena y no detrás de escena, cuando nadie nos ve, a veces nos preguntas cómo estamos y gente que dice, victoria, estoy bien, estoy fortalecido, pero por dentro nos sentimos rotos, nos sentimos que no damos más. Y en ese cambio de vestuario, ¿no? Porque a veces la escena, el detrás de escena, dura meses, dura años. En el cambio de vestuario decimos, bueno, yo conozco a Jesús como amigo. Y el Señor me decía, está bien que me conozcan como amigo. Otros van a decir, yo conozco a Jesús o a Dios como mi proveedor, como mi sustentador. Y está súper bien. Pero la pregunta que Dios me traía es si lo conocemos a Jesús, si en su gloria, en el escenario de su gloria. Si hemos experimentado la gloria de Dios y si queremos presenciar tiempos de gloria. A veces hablamos, fíjense que nosotros siempre hablamos y yo tuve que leer bastante porque quería entender realmente cuando Dios me hablaba de su gloria, qué era exactamente lo que Dios quería que yo transmitiera. Y muchas veces hemos presenciado cosas que tienen que ver con la gloria de Dios, ¿no? Pero no lo llegamos a comprender, no llegamos a divisar en nuestra mente aquellas cosas que Dios quiere que entendamos acerca de la gloria de Dios. Me venía una imagen antes de leerles la definición de gloria, que una vez estando en un retiro de futuros misioneros, empezamos, ese día era solo un culto de adoración y uno de los líderes que nos ministraba empezó a orar y solo era un culto de adoración. Solo era alabar a Dios y empezamos a orar, se sentía en la presencia de Dios. Pero en un momento Él empezó a decir que la gloria de Dios descendiera. Y cuando eso sucedió, estábamos así como estamos nosotros. Empezaron a haber llantos, gente que se quebrantaba, gente que Dios estaba hablando con voz audible de lo que iba a pasar en el campo misionero, cosas que no eran muy agradables, por cierto. Y no nos podíamos levantar porque el peso de la gloria que se sentía ese día fue tremendo. Experimentar la gloria de Dios
a veces no es solo una palabra. A veces no es solo entender el significado de gloria, sino vivirlo. Por eso Dios me decía, el escenario de la gloria. A veces nos paramos solo en el escenario de Dios nuestro proveedor, o Jesús nuestro amigo, o Dios nuestro estandarte. Pero Dios quiere glorificarse y Dios quiere que conozcamos su gloria. Por eso digo que todo tenía que ver de lo que se habló, porque habla de la gloria postrera y es la gloria que vamos a vivir algún día con el Señor cuando Él regrese. Y nosotros a veces hablamos y conocemos versículos, pero no nos detenemos y decimos, no, si el Señor viene y no hice todo lo que tengo planeado, ¿qué tal si el Señor regresa mañana? Porque dice, uno de los versículos que leyamos dice que no se sabe, o sea, vendrá como ladrón en la noche. Y el estar preparados, el estar listos, el estar prestos, es lo que el Señor quiere. Pero a veces desoímos su voz. Y ahora después más adelante voy a hablar de eso. Una de las definiciones de gloria, y no me quiero extender en mucho lo que dice el diccionario, la palabra gloria es kabod en el Antiguo Testamento. Indica el esplendor y la magnificencia, el peso y el poder salvífico y amoroso del mismo Dios. La gloria de Dios es como el alma de la revelación. Después, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra es doxa, que debe ser reconocida por el hombre. Los cielos cantan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino solo a tu nombre da gloria. La gloria de Dios se refleja en las criaturas, puesto que éstas participan de su verdad, bondad y belleza, puesto que el objetivo de la creación es la gloria de Dios en el sentido de que se realice esta manifestación y esta comunicación de la bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Y en Jesús, en Cristo, la gloria, la luz del ministerio de Cristo, la humanidad pasa a participar de la gloria de Dios de un modo especial. Nos ha bendecido con toda bendición en lugares, bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él, según el beneplácito de su voluntad para alabanza de su gloria, de su gracia, con la que nos agració en el amado. Efesios 1, 3 y 6. La gloria de Dios consiste para el cristiano en hacerse expresión del mismo Cristo, Hijo de Dios. Jesús es la gloria del Padre, en el sentido de que en Él, como Verbo encarnado, el esplendor de la gloria del Padre, está presente de modo personal la gloria de Dios, Hebreos 1:3, que nosotros hemos visto gracias a la fe. Por la resurrección Jesús ha manifestado que es el Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8. Y fíjense que habla del resplandor, que habla de ese peso, ¿no? Que también se habla en el Antiguo Testamento de la Shekinah, cuando la Shekinah llenaba el templo, ¿no? Isaías habla de eso. El primer punto, el Señor siempre se glorifica. Y vamos a leer Lucas 8, 40 al 55. Dios me lleva a dos pasajes que tienen que ver y tienen puntos en común. El primero es la hija de Jairo. Conocía esta historia bíblica y dice, yo lo voy a leer, no sé si los chicos lo pusieron en Reina Valera, bueno, yo lo voy a leer en versión lenguaje actual y NTV, pero bueno, ustedes síganlo ahí, así que es muy similar. Cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo había estado esperando.
En este momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Entre esta gente estaba una mujer enferma desde hacía 12 años y tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás y tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente: ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo: Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Pero Jesús volvió a decirles: estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió poder. Cuando la mujer vio, ya no podía esconderse y temblando de miedo fue y se arrodilló delante de Jesús. Y luego frente a todos los que estaban allí contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Jesús entonces le dijo a la mujer: hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. Puedes irte en paz. Jesús no había terminado de hablar cuando llegó un mensajero que venía de la casa de Jairo y le dijo: ya murió su hija, no moleste usted más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. Cuando llegaron a la casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña. Pero Jesús le dijo: no lloren. La niña no está muerta, solo está, ¿qué estaba? Dormida. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con Pedro, Juan y Santiago y Juan, Jairo y la madre de la niña, y no dejó que nadie más entrara. Tomó de la mano a la niña y le dijo: niña, levántate. La niña volvió a vivir y al instante se levantó. Jesús mandó entonces a que le dieran a la niña algo de comer. Este es el primer escenario. En este escenario va a haber dos situaciones: la mujer del flujo de sangre, la cual con su fe logró escabullirse, con su fe va a lograr tocar el borde del manto de Jesús, y los discípulos no van a entender lo que está sucediendo. Solo Jesús sabía que había salido poder de él y esta mujer fue sana. Ella sabía y dijo: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Había gastado todo lo que tenía. Y nosotros conocemos este pasaje, conocemos este escenario. Pero muchas veces cuando se nos presentan estas situaciones, no solo en nuestra vida, sino en la vida de otros, no entendemos que debemos llevarlos a que toquen el borde del manto. No entendemos que debemos animarlos a que toquen el borde del manto. No entendemos que nuestra fe también podemos contagiárselas a otros. Porque esta mujer libró sus batallas durante 12 años sin conseguir ningún resultado. Y a veces nos preguntamos por qué pasan ciertas cosas. Pero Dios quiere glorificarse y Dios se glorificó en la mujer del flujo de sangre. Y muchas veces decimos: Dios se olvidó de mi oración, de mi petición. Dios no la escuchó. ¿Cuántos años pasaron? Pero Dios nunca se olvida de nuestras oraciones. Jamás. Pueden pasar años y después te hace recordar. Y te dice: ¿te acordás cuando oraste por esto? ¿Te acordás? Yo en el 2020 Dios me respondió una oración que había hecho hace 15 años. Y Dios me la hizo recordar y yo dije: wow, ni me acordaba de esa oración. Porque Dios conoce los tiempos. Dios sabe y conoce los tiempos y prepara nuestro corazón para recibirlo. Segundo escenario, Dios va a ir a casa de Jairo, un religioso, un principal de la sinagoga. Y me encanta la serie de Jesús, no sé cuántos la vieron,
Pero me encanta la parte gráfica de la serie Jesús cuando Jairo se acerca. Porque Jairo era un religioso, él estaba en la sinagoga. Pero en su desesperación sabía que al único que podía acudir era Jesús. Los religiosos estaban en contra de Jesús. Pero él desesperadamente corrió y dice que se arrodilló a sus pies, se tiró a sus pies y le dijo: mi única hija está enferma, está agonizando. Lo que me impacta es que en los sinópticos hay 2 escenas que son la mujer del flujo de sangre y la de Jairo, y aparecen los evangelios sinópticos. O sea, fíjense cómo impactó en los discípulos que esta misma escena es relatada de formas diferentes por 3 de los discípulos de Jesús, de los apóstoles. Uno no cuenta lo que no le impacta. Uno no cuenta lo que no impacta en su corazón. Sin embargo, estas 2 escenas impactaron en los discípulos. ¿Por qué? Primero, va a suceder que esta escena de la hija de Jairo solo la va a presenciar Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Llamado Jacobo también Santiago. Y van a presenciar la resurrección de esta niña. Ustedes dicen: sí, la resurrección. Yo no sé la cara que nosotros pondríamos si hoy oráramos porque un muerto resucitara. Ustedes piensen, porque nosotros hablamos de los discípulos, ¿no? Y decimos: los discípulos, este Pedro con ese carácter, que lo negó a Jesús. Jesús tenía un plan, pero confiaba en 3 que estaban preparados para ver esto, porque quizá todavía no lo entendían y no lo comprendían en su mente. Dios les estaba mostrando, Jesús les estaba mostrando la resurrección, lo que iba a suceder después con él. Los discípulos no podían entender lo que Jesús les va a hablar de su resurrección. Pero la niña resucita. Él dice, la niña está dormida. Les permitió ver su gloria. Y pensaba cuántas veces hemos visto la gloria de Dios y nos olvidamos. Yo me acuerdo haber presenciado y nunca me voy a olvidar de eso. Por eso hablo de cuántas veces hemos presenciado la gloria de Dios. Cuántas veces Dios se glorifica en sanidad, en restauración, en liberación. Y sin embargo nosotros pasa el tiempo y nos olvidamos. Pasa el tiempo y nos ocupamos más de nosotros mismos que de su reino. Porque a todos nos pasa. Pero siempre Dios me hace recordar algo que presencié cuando fuimos con un grupo a Villa Paranacito, y no sé si ya lo conté, pero quizá mis alumnos de capacitación sí, que había una niña que tenía un pie más corto y tenía casi 10 centímetros menos de pierna con la otra. Y en realidad no usaba un zapato ortopédico, sino que ella caminaba y este pie lo tenía levantado así. Rengueaba, le dolía su cintura. Y uno de los líderes la llamó a la niña y me dijo: Valeria, vení, apoyame en oración. Y yo estaba ahí y oraba con los ojos abiertos. Y él oró para que su pierna creciera. Y creció. Y fue tan glorioso ver eso, porque la niña después lloraba del dolor. Cuando Dios hace milagros, muchas veces nuestro cuerpo empieza a sentir ese cambio. Y al otro día la vimos jugando y sus 2 piernas estaban iguales. Y eso no me lo contó nadie, lo presencié yo. Y Dios nos hace presenciar cosas que no entendemos ni a veces creemos que Dios puede hacer. Hay cristianos que dicen: la resurrección en los días postreros, cuando Jesús venga, van a resucitar los muertos. No,
Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y si quiere resucitar un muerto y quiere usar tu vida, tenés que decir, acá estoy. Si Dios quiere sanar a alguien y dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y decimos, no, Señor, yo no estoy capacitado, no hice toda capacitación destino, no hice el seminario. ¿De qué? Si estás lleno del Espíritu Santo, pedile a tus compañeros de célula, a tu pastor, a tus líderes, y anda a orar por la persona que Dios te está diciendo que vayas a orar. ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué no dejamos que Dios se glorifique? El escenario, Dios se quiere glorificar en la tierra. Y quiere que conozcan esa gloria postrera muchos. Pero nosotros nos detenemos y no hablamos. Nosotros somos los que no marchamos según lo que el Señor nos pide que hagamos. Cuando Lorena estaba ministrando, Dios me decía que muchos tienen espina en el corazón y que por eso callan. Que por eso no hablan de ese Jesús vivo, resucitado. De ese Jesús que vive en nuestras vidas. De ese Jesús que te dice, levántate. Porque vos solo no vas a poder. Es como Bartimeo. Dios me traía esa imagen hoy y me decía, la capa de Bartimeo. Bartimeo tenía una capa y la nombra en el pasaje. Dice que Bartimeo se saca su capa y corre a Jesús. Le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían que se calle, Bartimeo, callate. Hijo de David. Hasta que Jesús lo escucha y lo manda a llamar y Bartimeo se despoja de su capa. Dios nos llama a despojarnos de lo único que tenemos o que creemos seguro. Era lo único que Bartimeo tenía. Él era una persona que vivía en las calles, en las cuevas seguramente. Porque una persona ciega no entraba dentro de la sociedad. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que quieres que haga? Quiero ver, Señor. Y a veces estamos así. No nos despojamos de nuestra capa, ni de la autosuficiencia, porque solo le entregamos una parte a Dios, no todo. Y Dios dice, despojate de tu capa. Corre a mí para empezar a ver tu vida como yo la veo. A veces renegamos del servicio, a veces nos metemos en nuestra autosuficiencia. Y Dios me decía, vuelvan a recordar el día que se bautizaron. ¿Cuántos se acuerdan la fecha en que se bautizaron? ¿Uno solo? El resto busquen su Biblia donde anotó la fecha de su bautismo, el día que se convirtieron, el día que el Señor hizo que su familia llegara a Él. Dios se glorifica y en esas partes Dios se glorificó también, porque el bautismo una veces lo toma como algo más y es lo más hermoso que un cristiano puede vivir. Es lo más hermoso que podemos experimentar, declarar delante de nuestra familia de la fe que somos cristianos, que somos cristianos y que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Eso es el comienzo. Pero a veces nos olvidamos de nuestro comienzo. A veces nos olvidamos de todo lo que Dios ha glorificado en nuestras vidas. Cómo llegamos tan rotos. Cómo llegamos bajo la depresión, bajo la miseria, bajo una familia dividida, destrozada. O simplemente quizá nacimos en el Evangelio, pero no lo conocimos hasta tiempo después, nuestro encuentro con Él. Necesitamos experimentar su gloria. Y en Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora el reino del cielo.
ha venido y ha avanzado con fuerza, y gente violenta lo está atacando. En la versión Reina Valera dice, los violentos lo arrebatan. Y no es una violencia de enojo, es una violencia de decir, a mí nada me va a detener. Yo voy a seguir predicando, aunque la gente no le guste, aunque no reciban su palabra o yo crea que no la reciben. Yo tengo que seguir sembrando. Yo tengo que seguir hablando. Hay diversas maneras de hablar, hay maneras de testificar. Y el último pasaje es Marcos 9, del 1 al 13, y es el pasaje de la transfiguración. Voy a leer a partir del versículo 2. Y tiene que ver con el primer escenario, pero ahora Jesús les va a mostrar a ellos su cambio, su gloria venidera. Los discípulos, Jacobo, Pedro y Juan van a presenciar la transfiguración. Esa transfiguración va a significar que de esa manera Jesús va a estar en el reino. Ellos no podían entender. Ustedes se acuerdan de la serie Jesús. Ellos no podían mirar el esplendor de Jesús. No podían mirar sus ojos. No podían mirarlo a Él. Quizá lo miraban de reojo. Porque su gloria no podía verse. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a la montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz que dijo: Este es mi hijo muy amado, escuchadlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña les dijo, ¿qué cosas les dijo? Jesús, ¿qué cosas le dijo? Que no contaran a nadie. Habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos, hasta que resucitara, ¿no? Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaron qué quería decir con levantarse de los muertos. ¿Qué habían visto antes? ¿A la hija de Jairo qué? Resucitar. Pero ahora no entendían cuando Jesús le decía que Él iba a ser levantado de los muertos. Fíjense que nuestra mente no divisa a veces, no puede comprender lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y el enemigo se ha encargado de traer mentiras, porque muchas veces el Señor nos dio autoridad y poder y nosotros no lo utilizamos. Nosotros no lo utilizamos porque creemos que somos poco, que no somos suficientes, que no somos capaces. Y el poder de la iglesia es la oración. Es el Espíritu Santo. Si usted deja que su oración sea guiada por el Espíritu Santo, más la oración, Dios puede hacer tantas cosas. Pero a veces oramos en nuestras fuerzas. Ahora, de nuevo, Jesús se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva al monte a presenciar la transfiguración y la transformación de un Jesús glorificado, adelantándoles la gloria del reino y a mostrarles que el reino de Dios es tan real como este mundo, porque va a aparecer Elías y Moisés, que ellos vivieron en tiempos diferentes, pero que ahora estaban viviendo en un mismo reino, en un mismo mundo.
Para ellos era algo indescriptible. Va a decir que sus ropas eran tan blancas, las ropas de Jesús, como ningún blanqueador de esta tierra puede dejar esas ropas. Y así lo describe Apocalipsis. Sus vestidos eran blancos. Pedro quería quedarse allí y dijo que hagamos, Señor, enramadas. No, dice que no sabía qué decir. Yo me imagino a Pedro nervioso, siempre queriendo meter el bocadillo y bueno, esta vez no sabía qué decir, ¿no? Y es lo que les decía antes, pensar en nuestras vidas, cómo Dios las quiere utilizar para que muchos sean resucitados en sus vidas espirituales, pero que también aquello que Dios nos mande hacer lo hagamos. Había hace un tiempo, hace unos años, un pastor llamado El Elí en África, y yo vi un par de videos que en realidad no se encontraban en todos lados, como él tenía un ministerio que él resucitaba a la gente que a veces estaba prácticamente muerta en la calle, y oraba y las personas resucitaban o sanaban, pero a veces estaban las personas que vivían en la calle llenas de gusanos, a ese nivel, abandonadas. Y él mandaba a su gente a orar por sanidad y la gente comenzaba a sanar. Y a veces nosotros solo nos quedamos con un poquito, nos conformamos. Y no vemos su gloria, no vemos cómo Él se quiere manifestar. Dios le va a decir, oíd, este es mi Hijo amado, oídlo a Él. La pregunta es si lo estamos oyendo, si estás oyendo tu llamado. ¿Por qué no estás sirviendo? No, pero me pasa tal cosa, emocionalmente no estoy bien. No, nunca vas a estar bien, te lo digo con una mano de corazón. Porque siempre vamos a tener problemas y dificultades por las que tenemos que atravesar, y como decía hoy Lorena, por desiertos que no queremos estar, pero que son necesarios para nuestro crecimiento. Si esperás a estar bien, 10 puntos, olvídate. Olvídate. Siempre va a haber batallas y siempre el enemigo va a encontrar por dónde querer filtrarse en tu vida. El tema es discernir por dónde se quiere filtrar y saber cómo batallar. Y si estamos obedeciendo. Porque el comienzo había sido ver la resurrección de la hija de Jairo. Y ahora les hablaba de comprender la resurrección de él. Dios quiere que muchas personas lo conozcan. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con misiones? Tiene que ver mucho. Porque nosotros nos callamos y hay muchos que se están perdiendo. Y decimos, y bueno, pero yo estoy acá en Argentina y los misioneros están en otros países, mi oración llegará. Claro que llega. A veces tenemos que pensar un poco en lo que el Señor nos mandó a hacer, que es lo que olvidamos, es la gran comisión. Nos acordamos de nosotros mismos, de nuestras peticiones, pero la palabra dice, id y haced discípulos, enseñándoles, bautizándoles. Y yo quisiera ver una iglesia llena de bautismos, porque es un pesar, son almas nuevas. Debemos reflexionar dónde estamos parados. Ezequiel va a decir y va a hablar de las aguas, ¿no? Hasta dónde llegaban sus aguas, si hasta los tobillos, si hasta las rodillas, si hasta los lomos, o si vamos a nado. Porque a veces nos paramos en el lugar seguro. Decimos, bueno, yo estoy acá en la orillita, no me va a pasar nada.
estoy bien, estoy cómodo. Y a veces nos metemos hasta los tobillos y decimos, todavía piso tierra firme y estoy bien. Cuando el agua llega hasta los lomos, como ya sentimos como una inestabilidad mayor. Pero cuando tenemos que nadar, tenemos que tomar los desafíos y decir, bueno, me meto en el río, me meto en lo profundo. Debemos reflexionar dónde estamos parados y pensar y hacer la evaluación de este año 2022 y cómo quiero que sea el año 2023. A veces es solo un cambio de fecha, pero en el cambio de fecha tiene que haber un cambio de actitud mía para con Dios, no para con las personas. Soy yo y Dios. Y decir, Señor, ¿qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Argentina también necesita que los pródigos vuelvan y que muchos le conozcan. Si no, no estaríamos como estamos. Nuestra nación necesita conocerle, no solo de nombre, experimentar, vivir con Jesús. Quería leerles lo último que me encantó acerca de la definición de gloria, que tiene que ver, y justo hablaba de la misión. La actividad misionera de la iglesia, por ser la prolongación de la misión de Cristo, tiene como finalidad la gloria de Dios. Por medio de esta actividad, Dios es glorificado plenamente desde el momento en que los hombres reciben plena y conscientemente la obra salvadora de Dios que cumplió en Jesucristo. Esta gloria consiste en que los hombres reciben conscientemente y libremente con gratitud la obra divina realizada en Cristo y la manifiestan en toda su vida. Gracias a Cristo resucitado, la humanidad puede recibir la justificación y llegar a la salvación definitiva, porque quienes Dios puso en camino de salvación les comunicó su gloria. Romanos 8:30. Tender hacia la gloria de Dios equivale a vivir en esperanza, aguardando la manifestación de la gloria del gran Dios y el Salvador Jesucristo, la venida del Señor. Y tenemos que llevar a otros a que lo conozcan. Pedile y preguntale al Señor cuál es la manera. Pido alabanza que pueda pasar y que hoy podamos disponer nuestro corazón a pensar aquellas cosas que no estamos viviendo, aquellas cosas que la hemos dejado porque pensamos que Dios no las puede hacer, tal como resucitar un muerto en la tierra, tal como sanar un enfermo, tal como orar y decir como el centurión, Señor, tan solo di la palabra y tu siervo sanará. Tan solo di la palabra. No es tu palabra, no es la mía, es su palabra la que tiene poder.